dando inicio al programa hoy día, tenemos la presencia de don Temístocles Saavedra. José Carlos Mariátegui es el tema. Vamos a tratarlo. Él lo va a tratar sobre todo porque está haciendo un libro muy interesante en el cual trata sobre la vida, digamos, humana de él, no política, y trata de que el hombre, por los problemas que tuvo, los que superó, se hizo solo, la familia, casado con una señora italiana, ¿no?, que la trajo acá al Perú y se ambientó y todo. Así que creo que la lectura va a ser muy confidencial y muy de aprender muchas cosas que deberíamos saber. Para eso está el don Temístocles, que tiene un nombre también muy importante, ¿no? Déjense de cuentos. Temístocles no fue cualquier cosa. Lo escribió Sófocles. Muy bien, tiene usted la palabra, señor. Bien, encantado de escucharlos y de venir acá para conversar. Somos conocedores muchos. Yo soy de la época que de San Marcos hablábamos mucho de Mariátegui. Ajá. Y tuve un gran amigo que era el doctor Alfonso Barrantes, que muy aficionado a José Carlos Mariátegui. Eso ha producido en mí después de muchos años la idea de analizar cómo era el origen. Ocurre de que en los personajes grandes de la historia del Perú, o del mundo quizás, hay ignorancia de los orígenes reales. Se habla de la parte política, de la parte empresarial, pero se ignora mucho de la parte naciente, originaria, cómo se produce esto. Y en José Carlos existe un problema fundamental. José Carlos tuvo un hermano que se llamaba Julio César Mariátegui. Por eso mi libro se llama El otro J.C. Mariátegui, que se refiere a Julio César, por razones que le voy a explicar. José Carlos nace en Moquegua. Usted, aquí tengo la copia de la partida, nace en 1894. En 1894 nace José Carlos y le ponen como nombre José del Carmen Eliseo. José del Carmen. Eliseo. Ya. No se sabe cómo después llega a ser José Carlos. Y su hermano nace en Chorrillos al año 96, o sea, 2 años después, pues sí, en las villas de Chorrillos, y le ponen como nombre Juan Clímaco Julio. Sí. Su nombre era en originario, y tengo la partida de Chorrillos, Juan Clímaco Julio. Los dos parece que se ponen de acuerdo para coincidir en el JC. Ya. Entonces, uno es José Carlos y el otro es Julio César. Ya. El personaje central de la vida de los dos es su madre. Su madre es lo más interesante del caso, porque el padre nunca se conoce y en las partidas de nacimiento de José Carlos nunca se menciona quién es el padre. Simplemente dice hijo natural de doña María Amalia, viuda de Mariátegui, o doña María Amalia, viuda de Mariátegui, como viuda. Y en el de José Carlos, en el de Julio César, ya se pone como padre a Francisco Mariátegui, 2 años después. Pero nunca se ubica quién es Francisco Mariátegui. Nunca se ha logrado descubrir. Sin embargo, antes de que su madre se casara con el segundo esposo, él ya se puso Mariátegui. No, resulta el caso de lo siguiente. La señora Amalia declara el nacimiento de su hijo José Carlos en Moquegua. Ya. 2 años después declara el nacimiento de su hijo Julio César en Chorrillos. Ya. Inmediatamente después se va a vivir a Huacho, Ya. porque ella era de profesión costurera. Ajá. Y ahí deja a sus hijos, comienza a estudiar, a educar a sus hijos a crecer, y decide venirse a Lima, a los barrios altos, a vivir para criar a sus hijos. Claro, sí. O sea, la autora de todo el origen y el crecimiento de estos dos personajes es doña Amalia, la Chira. Ya, pero digamos, él no era Mariátegui, digamos, cuando casó, 2 años después ya le pusieron Mariátegui. No, está en la fecha de nacimiento. Ah, le pusieron Mariátegui. Desde ahí. Por eso le digo que es lo interesante de esto. Porque acá dice, por ejemplo, bauticé hijo de don Francisco Mariátegui. ¿Y ahí? Y acá dice que como era hijo de una viuda que se apellidaba de viuda de Mariátegui, le pusieron Mariátegui, por Pero eso. no puede ser viuda de Mariátegui porque después tiene un hijo de Mariátegui. Exacto, por eso yo digo, lo interesante de estos documentos que yo he descubierto del archivo original. Ya.
Y después cómo terminan siendo Julio César y José Carlos. Sí, pues claro, José Carlos era mayor que Julio César. claro. Es el médico, ¿no? ¿No? Ustedes... ¿No tiene un hermano médico? No, esos fueron los hijos. Ah, Ellos dos son los troncos sí. de dos familias que son diferentes. ¿Correcto? Entonces, el problema está aquí en que los dos tienen diferentes destinos. Yeah. Julio César Mariátegui, que es el personaje de esta historia, ¿Qué José Carlos? que es hermano de José Carlos. José Ya. Carlos era el hermano mayor, Ajá. pero el hermano mayor que nunca estudió porque no ingresó a ninguna escuela, Ya. no quiso matricularse nunca y fue autodidacta. La Universidad de la Calle. Claro. Y entonces, ¿qué pasó? Creció y su hermano Julio César ingresó al negocio de la imprenta. Yeah. Y usted conocerá, y muchos conoceríamos Lógico. muchos años después, los famosos cuadernos Minerva. Minerva, pues claro, la frente Minerva. Era lo mejor de los cuadernos que nos daban para hacer las tareas y llenar los cuadernos de 100 Claro. hojas, de 50 hojas, de 200 hojas. El secreto era que el papel era brasilero y tenía ahí una máquina rayadora. Yeah. Entonces ocurre lo siguiente. José Carlos vivía su vida así, sin destino, y se dedicaba a escribir corresponsalías en Variedades, en Mundial, notas hasta de hípica. Era periodista. Sí, era reportero que llamaban en esa época. Primero le decían datero, después le decían reportero. Escribió sobre hípica, sobre belleza, sobre concursos. Y resulta que el año 1916-18, el gobierno de Leguía lo deporta, Sí. junto con un camarada que se llamaba Fonquén, y los manda a estudiar, a vivir a Italia 2 años. Esa es la historia. Algunos dicen que por el papá de José Carlos había una relación de parentesco con alguien cercano a Leguía, y como Leguía no quería problemas políticos, optó por deportarlos a estudiar con una beca a Italia. Ahí conoció él a su esposa. Entonces, ahí conoce más que nada la doctrina socialista. Ajá, recién ahí. Claro, porque yo le explico a usted, en el Perú no había socialismo, Claro. el año 19, había anarquismo. Él es el que funda el Partido Socialista Comunista. No, Socialista. tampoco. Ah, caramba. Yo le voy a explicar A la ver. historia. Él agarra, él toma esa decisión de irse a Italia, lee a Gramsci, a todos los socialistas franceses, italianos, inclusive viaja a Moscú y regresa de Moscú desilusionado. Él nunca se declara leninista, Ya. él era marxista más que socialista, marxista, y regresa al Perú en el año 19, casado con la señora Chiappe, Ya, claro. que era italiana, que la había conocido en Milán o no sé por dónde sitio, o en Nápoles, y se juntaron y se vinieron de regreso en el barco y llegaron al Perú. Entonces, al llegar al Perú se encontraron que el hermano menor tenía una librería en la avenida Bancay, en la cuadra 2. Y en la cuadra 2 era la famosa librería Minerva. Ya. Entonces, el hombre llegó con una mujer, con un hijo creo que era Sandro, y tuvo un problema de cómo ubicarlos, cómo ayudarlos. Ya. Ante esta situación, pasan 4 años, más o menos, en que el hermano le ayuda con una plata, con una cosa, con una situación, Ya. y comienza a aparecer lo que se llama primero la revista Amauta Amauta, claro. y después Labor. Amauta era una revista para intelectuales, Ya. donde escribió Luis Alberto Sánchez, donde Claro. escribían los grandes Chocano y todos los demás, Elmore inclusive. Entonces, en esa revista, que era de un grupo muy selecto y Claro, una y edición, reducido. de una edición de 100, 200 ejemplares que circulaba en Lima como gran novedad, él saca aparte una revista Labor, que era de carácter sindical. Ya. ¿Comprende? Entonces, él se identifica con el marxismo y comienza a trabajar con su hermano Julio César. Y el año 1925 fundan los dos como socios, sin poner él ningún sol, la empresa que se llama Editorial Imprenta Minerva S.A., Ya. donde el hermano le da el 25% de acciones, le pone un sueldo para poder Claro. que ella le atienda sus Claro. cosas.
Se portó como hermano, pues, realmente. Pero ¿cuál era la mira de Julio César? Porque el personaje es Julio César. Si no hubiera existido Julio César, no hubiera existido José Carlos. ¿Por qué? Porque Julio César le da el apoyo material y le da el apoyo logístico para dar la imprenta, para que pueda imprimir. Lógico, claro. Si no hubiera habido la imprenta de Julio César, no salía Amauta. Lógico, claro. Amauta salen 24 números. Y Amauta fue lo que lo llevó Lo que lo levanta políticamente. Ah. Entonces, cuando él se enferma de la pierna, Sí. él se limita mucho más sus movimientos y su hermano le alquila un departamento, una casa en el Jirón Washington. ¿Qué le da polio? ¿Le da? Sí, para algo así que en Algo esa así, época ya. no se llamaba, no sé cómo le llamaba. Entonces José Carlos se aloja en una casa en la cuadra 18 del Jirón Washington, en el pleno Lima, que él lo pagaba la imprenta Minerva. Ya. Pero ¿cuál era el negocio de Julio César? Que José Carlos tenía conexiones mundiales y conseguía los libros Ya. de muchos autores grandes y famosos, Claro. y él los ponía en la librería a venderlos. Lo vendía, claro. Entonces, él tenía los contactos con una serie de autores, Weber y toda una serie de filósofos y todo. Pero José Carlos había aprendido hasta traducir libros y cosas por el estilo. Ajá. Entonces, el apoyo no era pues sin fundamento. Claro, claro. Era muy bueno el fundamento de la vida de estos personajes. Así es como nace Juan. Y luego después al final, ya porque yo conocí a Sandro, Sandro ya murió, ¿no? Sí, murió. Y bueno, y Sandro era el dueño de la imprenta. Yo- ¿Qué pasó con la imprenta? ¿La imprenta cómo pasó a sus manos? Esa es la parte final de la historia. La historia comienza, la vida de estos dos personajes comienza desde el año 1925 a 1930. 1925-1930. Entonces, al año 2000, a 1930, cuando muere José Carlos, deja a su viuda, Ya. a la señora Quiape. ¿Y el otro hermano no se casó? Sí, tenía sus hijos Ah, también. también. Tuvo dos hijos, un hombre y una mujer. Y entonces, él seguía trabajando en la imprenta, en la editorial era muy fuerte, su negocio muy grande, ya había abierto la sucursal de la avenida Camaná. Entonces tenía negocios fuertes. ¿Qué cosa hace Julio César Mariátegui a la muerte de su hermano? Disuelve la sociedad, Ajá. Ya. porque había muerto uno de los socios, Ah, ujú. y le da a la viuda el apoyo económico, que en esa época eran 10,000 soles de esa época, Mensuales. como un capital Ajá. ¿cómo se llama? De trabajo. De lo que le tocaba de beneficios, de utilidades de la imprenta disuelta. Por la parte del capital de activo, Total, sí, del claro. activo le tocaba pues una carta. Y entonces en esa manera, la viuda de Mariátegui, la señora Quiape, recibe el apoyo de Julio César y se van a vivir a Barranco. Ya. Ahí es donde crea a todos sus hijos, a los 5 hijos que tuvo con José Carlos. Salen médicos, salen psicólogos, psiquiatras y toda una serie. Y sale pues nuestro querido amigo Sandro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en 1985 muere Julio César. 85, ¿eh? Claro, Longevo, 85, longevo. claro, se murió viejo. Y entonces, él había llegado a ser pues muy hombre de mucha figuración económica, llegó a ser director del Banco Industrial, tenía una gran... ¿Pero cuándo fue el director del Banco Industrial? ¿Cuando estuvo Belaúnde en el gobierno? No, 80 y tantos, antes del 85, Ya. 75 por ahí más o menos. Ya. Entonces, lo que ocurre de que en la época de nuestro querido general Morales Bermúdez, por ahí, lo mandaron. Entonces, ¿qué ocurre? Que ¿quién se hace dueño de la marca Minerva? Con los hijos de él, pues. Debía ser los hijos de Julio César. Claro. Pero, ¿qué ocurría? Que Julio César había creado a sus sobrinos Como hijos. Claro. como hijos. Ah, Entonces, nuestro amigo Sandro había sido el educado, el preparado, la cabeza del grupo. lo hizo ser abogado. Lógico. Porque Sandro era abogado, Sí. estudió Derecho en San Marcos. Sí. Y por esa razón
es que Sandro logra tomar la prepotencia, la preponderancia. Entonces, ¿qué se hace Sandro? Se apodera de la marca. Se apodera de la marca y crea la librería Minerva de acá de Miraflores. Librería Minerva. Es otra cosa. Que era otra cosa. La imprenta queda en el RIMA y cargo de los hijos de Julio César. Como no tenían preparación para la actividad empresarial, dejaron morir la empresa y Sandro levantó la librería mediante la venta de cuadernos y todo, y logró poner una pequeña imprenta aquí en González Prada, aquí en Miraflores. En Surquillo. En Surquillo. Ajá. Esa es la historia. Muy bien, es muy simpático y esto es magnífico. Pero hay una cosa más que público, ¿no? Que hay que aclarar mucho. ¿Cuál? En esta parte de la historia está esto. La gente de la izquierda peruana lo ha reclamado como uno de los fundadores. Claro, como el fundador. Y yo le explico cómo es. Cuando nace la primera Internacional Socialista, socialista, nace en Europa, no tenía preponderancia o existencia en América. Claro. Y crean una secretaría sudamericana en Buenos Aires. Y muérase usted de risa, el que va dirigente peruano a esa convención de Buenos Aires no fue José Carlos Mariátegui, fue Eudocio Rabines. Ajá. El famoso Eudocio Rabines. Entonces, el partido que era el dirigente comunista de la célula que se había fundado en Lima, porque no era una célula nomás, no era más que un grupo pequeño. Y él se va a Buenos Aires representando a la célula comunista de... Después renunció al comunismo también. No, se metió con los Estados Unidos, lo compraron y se hizo un comerciante del político. Sí. Por eso es que lo votaron del Partido Comunista. Claro. Entonces, el Partido Comunista no puede citar como fundador a Eudocio Rabines, porque era un traficante. Claro. Entonces se compran la figura de José Carlos Mariátegui. Ya. Y José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de la realidad peruana, tiene un librito sobre la fundación del Partido Socialista. Del Partido Socialista, que no era el Partido Comunista. Ese Partido Socialista se quedó en una declaración de 10 páginas, 8 páginas, y nunca prosperó como partido organizado. ¿Me comprende? Entonces, nunca José Carlos Mariátegui fue comunista, porque vino a la Segunda Internacional con Lenin y él no se afilia a la Segunda Internacional. Y él se mantiene dentro del negocio. O él se dedica mucho a la parte activa. Entonces, ¿cuál era su participación política? Simplemente recibir en Washington a la gente, conversarle, ilustrarlo. ¿Y la Tercera Internacional? La Tercera ya viene con Trotsky. Claro. Bueno, muy bien. Hemos hecho unas pinceladas extraordinarias respecto a la vida de José Carlos Mariátegui. Y de Julio César más que nada. Personaje pues muy conocido en la historia política del Perú. ¿Cuándo sale el libro? El próximo mes de julio. Espero pues de que usted nos envíe a cada uno para poderlo mostrar y decir dónde la gente lo compra. Todo está perfectamente claro. Es interesante la historia porque nos va a dar cuenta de un ciclo que es del año 1919 a 1930, que son los 10 años de la historia del Perú más interesantes. Es entre el término de la parte de Leguía y la parte de la nueva gobierno de Prado. Antes que llegue el derrocamiento de Sánchez Cerro. También. Correcto, mi querido Temístocles. Ha sido usted muy bien recibido, me imagino que ha impactado en el público y esperamos pues que sea un éxito el libro. Gracias. Los felicito, encantado. Encantado, mucho gusto. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. La Fundación Millennium.
En su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Contamos con la presencia del ingeniero Fernando Ortega San Martín. Él es doctorado en Administración de Negocios Globales en la Universidad Ricardo Palma, maestría en Administración en la Universidad del Pacífico, Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad Nacional Federico Villarreal, Ingeniería Metalúrgica y Siderúrgica en la Universidad de Lima. Y por último, es el hombre que nos va a hablar del Día Internacional del Futuro. me parece de que tenemos tema acá para hablar, porque además se trata del futuro del Perú. ¿Cómo va esto del Día Internacional? ¿Esto quién lo hizo del futuro? ¿Lo hizo las Naciones Unidas? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, es un gusto estar aquí en el programa. El Día Internacional del Futuro se viene celebrando desde el año 2003 a nivel mundial, por una iniciativa de la organización Humanity Plus, que antiguamente se llamaba la Asociación Internacional Transhumanista. Es una asociación internacional que reúne a los futuristas de avanzada, de vanguardia, aquellos que están pensando en el mundo más allá del año 2050, digamos, ¿no? Que es un grupo... Pero que no lo van a ver. No lo van a ver, pero por lo menos se lo imaginan cómo va a ser. Va a ser bastante, mucho más interesante lo que nosotros tenemos una noción sobre eso, ¿no? Muy bien. ¿A usted le gustaría conversar un poco sobre el espíritu? Si el espíritu realmente es, no tiene fin, que es, ¿no? El espíritu nos da a nosotros la posibilidad de conversar, de reírnos, de ser amigos, ¿no? Y a la vez, el día que me muero, el día que se muere usted, el espíritu también sale y va a otra parte, no se va a quedar, no se pierde, no se quema. ¿Es cierto eso o no? Posiblemente sí. O sea, yo trato de tener las dos vertientes. Yo soy científico por un lado, soy futurista, prospectivista, y también soy católico y por lo tanto tengo un pensamiento religioso que va justamente con él. Lo que yo trato de hacer es compatibilizar ambos. Los católicos creen en la resurrección, y la resurrección no hay que entenderla como todo. Puede ser con la presencia del espíritu. Es básicamente eso, digamos, es entrar a otra dimensión posiblemente, donde el espíritu podrá, así es, podrá Lo que sí uno no puede es recordar las cosas. ¿Por qué? Porque eso está acá, la computadora está acá, y la computadora se queda y se pudre. Ahora se pudre. Bueno, todavía, claro, en el futuro no se va a poder ir. Y justamente lo que a nosotros nos interesa es que nosotros podamos estar preparados para los grandes cambios tecnológicos que se vienen. Los próximos 15 años, de aquí al 2030, vamos a tener posiblemente cambios más significativos que lo que hemos tenido en los últimos 50 años. Principalmente porque vamos a poder manejar de una manera ya completa, dominar la materia, la biología, y por lo tanto los millennials, es decir, los muchachos que nacen a partir del año 2000, esta generación de la humanidad va a tener una oportunidad inmensa porque durante su ciclo de vida va a haber cosas impresionantes. Posiblemente van a ver por primera vez la muerte de la muerte. Es decir, esta generación va a poder decidir si quieren seguir viviendo o van a morir. Van a poder tener quizás la oportunidad de ver la primera intervención ya con los seres extraterrestres. Se calcula que aproximadamente alrededor del año 2060 vamos a tener ya el primer contacto extraterrestre totalmente graficado, controlado, etcétera, por los equipos, porque
hay una cosa muy simple. Los científicos han calculado que para el año 2060 las sondas Mariner, Pioneer, que se lanzaron en los años 70 y 80, van a estar fuera del sistema solar y por lo tanto cualquier humanidad que sea más avanzada que nosotros tecnológicamente va a poder identificar un objeto que no debería estar en un lugar vacío, por lo tanto van a poder calcular de dónde vinieron y pueden venir a visitarnos. Entonces, esta generación de millennials va a ser una generación que va a ser testigo de cosas totalmente interesantes. Pero si usted me permite, ¿Sí? una interrupción. El año 2060 ninguno de los que vive actualmente estará presente. Porque ya se calcula que tienen 40, 50 años ahora, 30 personas pues, pensantes, ¿no? Y al 60 son 40, 45, 50 años más, ¿no? Sí, pero en mi caso yo tengo familia centenaria, así que con los desarrollos de aquí para el año 2060 en la ciencia y en la medicina, espero por lo menos llegar a donde llegaron mis antepasados sin tanta tecnología, ¿no? Y ahora cada día más se conoce y se encuentran bisabuelos, ¿no? Antiguamente ya el abuelo era lo máximo y la gente se moría más temprano. Ahora que se vive más, se está llegando, hay mucho. Bueno, va a haber cuarta, quinta generación viviendo en la misma casa. Las defunciones, dicen, ¿no? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos participan, ¿no? Claro, la cosa es así, se va a ir prolongando y nos va a presentar. ¿Usted cree que los extraterrestres existen? Claro, creo que ¿no? sí. Los ovnis. Bueno, llamemos UFOs, ovnis, o por lo menos que existe, que no estamos solos en el universo, sería probabilísticamente muy, muy extraño que nosotros seamos la única raza inteligente en el universo, ¿no? O sea, pero ya que nos visiten es la cosa más peliaguda todavía, ¿no? No tanto, puede existir quizás en la medida mundo, ¿no? que logran desarrollos tecnológicos que nosotros ahora solo tenemos simplemente en nuestra mente, pero que ellos a través de miles y millones de años de evolución antes que nosotros pueden haber ya alcanzado esos niveles, que nosotros llegaremos, indudablemente que nosotros vamos a llegar a alcanzar esos niveles de desarrollo, pero a su debido tiempo, es decir, dentro de miles de años. Estamos en camino, claro, estamos en camino, ¿no? Así es. ¿Y el futuro del Perú cómo lo ve? Bastante complicado. Complicadísimo. Sí, bastante complicado porque el mundo está avanzando a una velocidad muchísimo más rápida de la que nosotros estamos avanzando. Y la preocupación es que esta brecha tecnológica, que también se vuelve después una brecha económica y una brecha social, se va a ir ampliando. Y nosotros nos estamos quedando lamentablemente en un estado donde nosotros no estamos aprovechando lo que la ciencia y la tecnología está haciendo por otros países, ¿no? Y ese es un problema muy serio y que justamente en el Día Internacional del Futuro nosotros estamos tratando de que la gente reflexione sobre estos temas. Y no solamente la gente, especialmente los políticos, aquellos que en un año preelectoral como es este, deberían estar ya pensando en armar sus comisiones de planes de gobierno para poder plantear cuál va a ser el futuro del Perú en el próximo gobierno del 2016 al 2021. Un plan de gobierno que no presenta ningún plan, nada. Y eso es lo que nos preocupa. Es decir, por ejemplo, cosas tan simples como el grafeno, es un nuevo material nanoestructurado que tiene todas las características de los metales y los va a reemplazar uno a uno. Va a reemplazar al cobre, al aluminio, al hierro, al acero, etcétera, etcétera. Nosotros somos un país minero. Ese desarrollo tecnológico nos va a golpear directamente, digamos, en la zona baja. Hay que averiguar si tenemos o no grafeno. No, el grafeno es un material no estructurado, se hace en laboratorio, se hace en fábricas a partir de carbono. Ya. China es nuestro principal país importador de nuestra harina de pescado. Nosotros exportamos entre 800 y 1.000 millones de dólares al año. China ha desarrollado ya la tecnología para hacer harina para alimentación de animales a partir de harina de insectos. Larvas de mosca. Claro, a un cerdo o a un pollo nadie le pregunta, ¿quieres servirte pescadito o quieres servirte mosca? ¿No? O sea, ellos no se dan cuenta de eso, no tienen capacidad de elegir. Entonces, los chinos ya comenzaron a trabajar harina de larva de mosca. ¿Qué vamos a hacer con nuestro 1.000 millones de dólares en harina de pescado? ¿A quién se lo vamos a vender? Entonces, cosas como esas están ocurriendo en el mundo.
y nosotros en el Perú debemos estar preparados para hacer un gran cambio de nuestra estructura productiva. A mí me da pena, yo lamento mucho que se hable tanto de diversificación productiva, cuando lo que en estos momentos no se necesita diversificación productiva, lo que nosotros necesitamos es una transformación productiva, es decir, algo mucho más radical. Porque esto es como una bodeguita que le ponen al frente de la bodega un supermercado. Y el dueño de la bodega dice, entonces con esta nueva competencia lo que tengo que hacer es diversificar. Entonces se mete a ser agente de un banco, no voy a decir nada, pero es agente de un banco, o se vuelve casa de cambio, o se vuelve algo así. Y yo, lo que no debe estar pensando es, oye, si me han puesto este negocio al frente, que va a ser mi competencia, y que por el tamaño va a atraer a muchísima gente, ¿qué cosa puedo hacer en este local que tengo y que hoy día vendo abarrotes para poder atraer toda esa gente que viene al supermercado y que no encuentra en el supermercado algo que yo sí le puedo ofrecer en mi tiendita? Entonces, no estamos hablando de una diversificación productiva, estamos hablando de una transformación productiva. Justamente nosotros, para celebrar el Día del Futuro, hemos traído al doctor Javier Medina Vázquez, que es uno de los grandes futuristas latinoamericanos en la Universidad del Valle, de Cali, Colombia. Justamente él es consultor de la CEPAL para desarrollar políticas públicas usando prospectiva para la transformación productiva de América Latina. Y eso es lo que a nosotros nos interesa que nuestros políticos puedan entender y puedan comprender. Estamos en un momento clave. Si no aprovechamos los años que nos quedan en esta década hasta 2020, ya va a ser demasiado tarde, ¿no? Así es. Bueno, usted sabe que el peor enemigo de la televisión es el reloj. Así es. Por eso yo no tengo reloj, para que no estar en este problema. Le brindo pues la cámara para un mensaje, ¿no?, a los muchachos en general, que son el futuro, ya que hablamos de futuro, y darles pues una esperanza, ¿no? Porque eso es vital también en la vida, luchar y saber que se está haciendo el bien y se está en el buen camino, ¿no? Bueno, la prospectiva es conocida también como la ciencia de la esperanza. ¿Por qué? Porque la prospectiva nos dice que el futuro se puede construir, que el futuro no es inevitable, que el futuro no existe, sino que uno lo construye. Entonces a los jóvenes les digo, analicen bien la situación actual, piensen cuál puede ser el mejor escenario futuro posible para ellos y comiencen a construirlos de ahora. Educación, innovación, creatividad son los valores que tienen que comenzar a trabajarlos de ahora. Si es así, el futuro les abrirá las puertas, ya sea dentro del país o fuera. Muy bien, muy agradecido. Muchas gracias. Encantado, mucho gusto. El placer mío. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a... En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. A continuación tenemos la presencia de la señora Rosana Cordano Ripamonti.
Ella es coach ontológico certificada en la PUP el año 2009. Socia, fundadora y gerente de proyectos en Conversio Consultores. Maestra de educación secundaria, magíster en tecnología educativa en Salamanca, España. 35 años de experiencia en el sector de educación, 25 en educación superior y 10 en educación secundaria. Muy bien, el tema es herramientas del coaching para el desarrollo de habilidades sociales. Muy bien, ¿en qué aportarían las herramientas de coaching a la educación, la capacitación y la formación de maestros? ¿Nos puede usted enseñar y explicar, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Luego de tantos años en la educación y entrando en este mundo del coaching, me permitió, en base a mi propia transformación, ampliar la capacidad de observación. Yo creo que eso desde el coaching ontológico, que tiene que ver con el coaching desde el ser, más que desde el hacer, me permitió a mí poder tener más acceso a la escucha. Una escucha que va más allá de la palabra, desde el juicio, desde la emoción, desde la corporalidad de las otras personas. Cómo es que estas maneras de ser que pueden tener las personas pueden ser más elementos activos y vivos del propio resultado que la sola acción que se realiza. Cuando somos maestros estamos muy acostumbrados a cambiar las acciones para encontrar resultados diferentes. Y lo tenemos al niño cambiando de acciones permanentemente, buscando nuevas técnicas, buscando nuevas estrategias, repitiendo muchos ejercicios. Yo que soy del área de matemáticas con mayor razón. Y entrando en el mundo de coaching voy descubriendo cómo es que, más allá que la propia metacognición, hay una exploración del ser que me permite poder identificar qué juicios son los que yo tengo que me pueden estar favoreciendo el aprendizaje o limitándolo. Por ejemplo, habemos algunas personas que desde nuestro ser necesitamos tenerlo todo claro todo el tiempo. Mientras no lo tengamos claro, no nos arriesgamos. Y eso, por ejemplo, limita el proceso creativo. Entonces, desde cuando el maestro aprende estas herramientas de coaching, puede acompañar al estudiante a poder explorar otros aspectos en su ser que le permita, por ejemplo, reconciliarse con el riesgo, reconciliarse con la capacidad de flexibilidad y con eso ir superando este enemigo de aprendizaje que sería la necesidad de tenerlo claro todo el tiempo. Claro. El cuerpo, por ejemplo, es un enemigo del aprendizaje grandísimo, que sobre todo se va incorporando en el camino de la educación básica. Por ejemplo, en educación inicial los niños aprenden con el cuerpo. Hacen muchísimos ejercicios corporales, muchísimas exploraciones emocionales. Conforme vamos a primaria, el movimiento corporal disminuye. Cuando llegamos a secundaria, menos. Y cuando llegamos a la superior, no contemos. Entonces, el cuerpo se convierte en, el no uso del cuerpo se convierte en un enemigo del aprendizaje. El no conectar con la emoción también. Entonces, estas son herramientas, algunas, que podemos nosotros aprender como maestros y a partir de ahí tener otras formas de acceso para que el estudiante pueda canalizar su ser. ¿Desde dónde es que yo estoy inspirándome para hacer las cosas? En buena cuenta, dígame, usted a través de su profesión va aprendiendo. No se deja de aprender nunca. Nunca, claro, efectivamente. Nunca. La educación es hasta el día de la muerte, ¿no? El día anterior uno estuvo aprendiendo algo. Claro, yo creo que el segundo antes. Porque es cuando nosotros apostamos por nuestro propio desarrollo y entendemos el aprendizaje como la incorporación permanente de todo lo que va sucediendo, poniéndolo al servicio de lo próximo, entonces deja de convertirse en solo conocimiento, repetición de conocimiento. Y entramos en un proceso de adquisición de sabiduría. Creo empezar a conectarnos con estas conversaciones que teníamos antes con los abuelos, por ejemplo. Que ahora no todos los niños tienen esa posibilidad, o todos sus adolescentes, porque los abuelos estaban llenos de sabiduría, y lo están hoy por hoy. Claro, y de experiencia, pues. Claro. Y de experiencia. Ahora, el problema es la televisión ahora, ¿no? A pesar de que estamos en televisión, pero este es un programa cultural. Y fíjese, estos programas
A veces salen en horarios en donde no necesariamente las personas lo ven. Claro. Sin embargo, todos los programas pueden servir, por ejemplo, para materia de conversación familiar. El nosotros es una distinción en coaching ontológico también bien importante, que me viene a colación ahora que usted me muestra lo de la televisión, y podríamos añadir el celular o el internet. Porque de alguna manera el estar ante un aparato electrónico que individualiza hace que exista una tendencia familiar a cohabitar más que a coexistir. Sí. Y la coexistencia nos apoya a poder colaborar y a poder cooperar y a aprender juntos. Claro. Y esa es una herramienta también importante dentro del coaching ontológico que nosotros trabajamos. Qué bien. Muy bien. Acá hay otra pregunta también que ahora la ha respondido, pero muy superficialmente. El saber y el saber hacer son dos cosas distintas. Una cosa es tener el conocimiento y, bueno, yo conozco y sé, pero saberlo hacerlo es distinto. Sí, y esos son dos de los pilares de Delors. Ajá. Y de alguna manera la educación está centrada en esos dos pilares de Delors, el saber y el saber ser, la parte del conocimiento y la parte aplicativa del conocimiento. Desde el coaching ontológico lo que hacemos es reforzar los otros dos pilares para que vengan a acompañarlo, que tiene que ver con el ser y con el convivir o el vivir juntos, dependiendo de las traducciones que tengamos de Delors. Porque muchas veces hay chicos que no saben hacer porque, por ejemplo, tienen miedo al error. Entonces, no se atreven a hacer porque tienen miedo a equivocarse. El que no hace no se equivoca. Y el que no se equivoca no aprende. Claro. Sin embargo, ese miedo paraliza o nos lleva a escaparnos. Habría que ver desde ese conocimiento del ser del miedo en el ser humano, cómo es que cada uno de mis estudiantes afronta ese miedo. Y qué otra manera de ser necesita, qué otra emoción necesita para poder atravesar ese miedo y empezar a arriesgar. Y empezar a ver no el error como un error propiamente dicho, sino a ver el error como un espacio de aprendizaje. Y para ver el error como un espacio de aprendizaje, el maestro necesita acompañarlo desde ahí. Claro. Entonces, la punición por el error es algo que también necesitamos empezar a replantear y a ver cómo es que podemos abrir nuevos espacios de conversación ante un estudiante que demuestra que no sabe o que no sabe hacer, para que su ser se vea enriquecido y en vez de inhibirse o escapar, aprenda a asumir y de repente tomar valor para cometer sus propios errores. Lógico. Y a partir de allí saber ya qué camino seguir aprender y qué otros más. Lógico, exacto, claro, aprender claro. más. El inhibirlo lo deja él fuera del juego, ¿no? Perfecto. Dígame, ¿y usted no ha pensado hacer un libro sobre esto? Es un reto interesante. Sí, la verdad que tengo el reto dado, varias personas me han retado ya con eso, así que a ver si entre este año me termino de animar a escribir algo. Pero mientras estamos desarrollando talleres con los maestros en los diferentes colegios, lo que necesitan es comunicarse con nosotros, no sé si puedo dar el dato. Sí, todo, por supuesto. Conversio Consultores, estamos en Facebook y también nos pueden llamar por teléfono al 99-615-5656 o escribirnos, Rosana es mi nombre, con una S, dos Ns. Ahí se supone me pusieron un nombre para no hacer problema, pero sí. Es original. Entonces Rosana con una S, dos N, @conversio-consultores.com. Tenemos talleres en los diferentes colegios, asistimos al mismo colegio para trabajar con los profesores y también tenemos un convenio con la Universidad Marcelino Champañá, precisamente para hacer un diplomado, para que los profesores puedan asistir y formalmente poder ser certificados por una universidad en el desarrollo de estas habilidades conversacionales. En la pantalla estamos sacando el número de teléfono y el correo. Muchísimas gracias. La gente interesada puede contar con ella y avanti. Le deseo éxito y muy bien, está usted perfectamente en el camino que corresponde para orientar a la juventud. Eso es lo principal. La felicito. Gracias. Encantado. Encantada. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento.
Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura, más carreras profesionales, enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. Tenemos aquí que presentar a Iván Rojas Rodríguez. Él es coronel, jefe del Comando de Reservas, movilización del Ejército Peruano. Beca 18, modalidad de las Fuerzas Armadas, beneficio que brinda a... usted va a hablar sobre la beca 18, muy importante, muy interesante eso. Muy bien. ¿Qué me puede usted contar de la beca 18? A ver. Pues yo estaba contando de que antiguamente los universitarios pertenecían al Ejército de Reserva, ¿no? Así es, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, doctor Enrique de Sarabia, del programa de Educación y Democracia. Recibe usted el saludo cordial y fraterno del Comando del Ejército. Efectivamente, como hace un momento estábamos conversando en la antesala, las reservas a la fecha existen. Las reservas orgánicas son todo el personal que ha prestado servicio militar, luego de licenciarse pertenecen a la reserva orgánica. También tenemos a los oficiales, técnicos suboficiales que una vez que pasan a la situación de retiro, forman parte de la reserva. Ajá. Bueno, específicamente a las bondades que ofrece el servicio militar en la fecha es muy especial, es una ventana de oportunidad al joven. Con el solo hecho de que el joven termina su servicio militar, que puede ser de 12, 18, 24 meses, tiene el acceso a la beca 18 en sus diferentes modalidades. Tenemos la beca pregrado. Esta beca pregrado es para los jóvenes que han terminado quinto de secundaria y pueden acceder a la universidad por 5 años a la carrera de su elección y todo pagado y completamente gratis. Después también tenemos la beca para los institutos superiores tecnológicos por 3 años en las instituciones que ellos elijan libremente, también todo pagado por 3 años. Ya, pero deben cumplir ciertos requisitos, me imagino, como notas, por ejemplo, estar en el tercio más alto, ¿no? Claro. Como más o menos saben, ya creo que todos los jóvenes, la beca 18 está dirigida especialmente para los jóvenes de alto rendimiento y de bajos recursos económicos. Alto rendimiento, hablamos para un joven que no hace servicio militar, le piden la nota de 15 y que pertenezcan a la condición de extrema pobreza o al sistema focalizado de hogares, que es una catalogación que le dan. Una vez que consideren estos dos aspectos, si es que el joven puede acceder a eso, puede postular a la beca 18, pero para el joven que hace su servicio militar voluntario, esa nota 15 le bajan a 13. Y ese sistema focalizado de hogares desaparece. Entonces, es más accesible que ese joven que ha hecho su servicio militar ingrese a una universidad de su elección. Entre las universidades de su elección tenemos las públicas y privadas. Entre las privadas tenemos la Universidad ESAN, le tenemos la Católica, la Cayetano Heredia, tenemos la Pacífico, Ricardo Palma de Lima y las mejores universidades a nivel nacional. Y entre las públicas acá en Lima tenemos la Agraria, la UNI, San Marcos y las mejores universidades nacionales a nivel nacional. Ya, ahora dígame, me dice usted de que el joven puede hacer el servicio militar, pero ¿requiere un mínimo de edad o puede ser a cualquier edad? No, así es. La ley 29248, ley de servicio militar, que salió el año 2009, contempla que el servicio militar está comprendido entre los 18 y los 25 años. Debe tener su DNI el joven, debe estar en condiciones de salud aptas para el servicio militar y lo más importante, su deseo voluntario de hacer su servicio militar.
ese es un requisito indispensable. Claro, El se va servicio porque militar. quiere, no porque lo mandan. Claro, es voluntario. Claro. Entonces, con esas condiciones, el joven hace su servicio militar y accede a las diferentes modalidades. Por ejemplo, uno de los requisitos del servicio militar también es tener primaria completa. Hay jóvenes que vienen de sitios rurales que por diversos motivos no han logrado concluir su secundaria. Entonces, ellos tienen una beca especial, la beca técnico productivo, que son de 2 a 6 meses. Entonces, estos jóvenes eligen carreras que tienen bastante demanda laboral. Igual el Estado paga 12.000 soles por su carrera de ese joven que no ha podido terminar el colegio. Y esto está extendido hasta los licenciados, hasta los 40 años. Hay licenciados que han terminado hace 2, 3, 5, 8 años. Si no tienen 40 años, pueden acceder a esta modalidad de beca. Está bien, está bien. ¿Y es a dónde ellos se tienen que acercar a la Comandancia General del Ejército o a una oficina especial? Los invitamos a todos los jóvenes licenciados, que entren al portal de Pronavec y ahí están todos los requisitos. Y los jóvenes que desean hacer su servicio militar, que se presenten a las diferentes guarniciones o dependencias militares a nivel nacional, que van a ser muy bien recibidos y van a tener una ventana hacia el futuro. El ejército ahora les da una oportunidad tremenda de hacer su servicio militar, forjarse con valores cívico-militares y tener una carrera que les dé un futuro promisorio. Claro. Digamos, para el caso de los universitarios, pueden presentarse a los 18 años ellos a cualquier sitio de provincia, sobre todo pues en la parte del Perú interno, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que servir al ejército? ¿O pueden servir al ejército y asistir también a la universidad? O sea, el servicio militar voluntario es de 12 meses, 18 meses o 24 meses. Se va haciendo las modalidades por tercios. Entonces, es en función a su desempeño, se puede licenciar en esos tiempos. ¿Estudia también? Así es, pero el acceso para su estudio es amplio. Amplio, claro. Es amplio, o sea, prima el estudio de nuestra persona. El día en el cuartel y en la tarde van a estudiar. Así es, para esos jóvenes, por ejemplo, que no han terminado el colegio, está la educación alternativa, que ellos van al Ministerio de Educación a través de los centros de los colegios y en el cuartel les enseñan y les entregan su certificado, todo a nombre de la nación. Perfecto, muy bien. Así es. Bueno, un llamado pues a los muchachos que Sí, vayan y algo muy importante, durante los 5 años de estudio, o los 3 años de estudio, o los de 2 a 6 meses de estudio de los jóvenes, el Estado les paga por estudiar 1.200 soles mensuales. Si es que el joven reside en un lugar diferente a su origen, le dan los 1.200. Y si tiene domicilio, le dan 840 soles para su alimentación y para su movilidad. O sea que ese joven lo único que tiene que hacer es estudiar, nada más. Por eso es bien atractivo ahora el servicio militar, porque le da una oportunidad tremenda para que el joven pueda tener una profesión a futuro. Muy bien, pues los felicito. Encantado. Todo, usted, lo conocido, encantado, mucho gusto. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía, ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. Sé más, estudia en la UAP. La Fundación Millennium, en su programa para el desarrollo profesional de egresados de las distintas universidades privadas y públicas, otorga becas a todo nivel. Para mayores informes, escribe a En la Universidad Alas Peruanas, incentivamos tu desarrollo profesional y personal. Por eso te ofrecemos más carreras profesionales, programas de posgrado y doctorados a distancia. Supera los límites del lugar, tiempo y espacio y conviértete en un profesional altamente competitivo. La Fundación Millennium ha encargado al profesor Óscar Álvarez Gila
que organice, que sea jefe de un grupo de historiadores de las universidades del País Vasco para tratar el tema del bicentenario del Perú y la participación de los vascos en las mismas, ¿no? Sobre todo en la batalla final de Ayacucho, donde hubieron 5 generales del País Vasco peleando por las tropas, ¿no?, peruanas. Las universidades de Navarra, Deusto y del País Vasco serán pues nuestros grandes aliados en esta oportunidad y ojalá sea un trabajo extraordinario como siempre suelen hacerlo en el País Vasco. Tengo conmigo al señor John Bazán, quien también es nexo con la gente del País Vasco en esta oportunidad y a quien le voy a ceder la cámara para unas palabras. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. También ha sido un gran trabajo. Me encomendaste hace buen tiempo que hiciera las coordinaciones a través de la Hermandad de Aránzazu y a través del Centro Vasco Euskoechea Aránzazu de Lima. Bueno, hemos estado trabajando, haciendo los contactos y a través del Grupo Millennium ya hemos podido avanzar, ¿no? Lo importante es que Lima se está preparando para la conmemoración del Bicentenario, los Bicentenarios de la Independencia y la Batalla de Ayacucho, pero a través de las conversaciones que tú tuviste en un momento dado con Paco Igartua, se planteó en algún momento dado, ¿no?, que cuando llegáramos a estas fechas, tener todo esto completamente organizado. Ya lo hemos avanzado y vamos a poder resaltar ese punto importante, ¿no?, la participación de los vascos en la Independencia y en la Batalla de Ayacucho. Además, fíjate, caso curioso y lo sé por mi familia, en la, independencia del Perú que se firmó en la Municipalidad de Lima, fueron 50 personas los que firmaron. Entre ellos hay un Saravia y un Arrescurrenaga. Así que es pues posible que haya muchos más vascos que hayan participado de la independencia del Perú. El trabajo viene muy bien en este momento y sería pues la cereza del pastel. Muchas gracias por haber venido y espero pues dar más noticias adelante, que todavía faltan por lo menos 6 años, ¿no?, para hablar más. Agur. Agur, agur.